Hola, buenos días a todos y todos. Estamos aquí en la plenaria inaugural del Fondo Centroamericano, del Foro Centroamericano de Donantes. El título de esta plenaria es Trabajo en solidaridad con activistas y organizaciones que operan en contextos cada vez más complejos. Estoy súper contenta de estar aquí con Arturo, con Ricardo, con Miguel y con Jimena, con quienes hemos construido por mucho de este año y del año pasado también. Y súper contentas de estar aquí en esta comunidad de donantes tan comprometida con esta región. Mi nombre es Mónica Enríquez Enríquez, yo soy la oficial de programas para Mesoamérica de la Fundación para una Sociedad Justa. Nosotras somos una fundación privada que está basada en Nueva York y que está comprometida con la justicia de género y la justicia racial. Eh, Hoy, como no tenemos muchísimo tiempo, vamos a escuchar de Jimena, de Arturo, de Ricardo y de Miguel. Y no, como no vamos a tener tiempo para las preguntas y respuestas, les queremos invitar que desde ahora se unan en los comentarios y que tal vez tengamos una conversación un poquito más virtual. Y como vamos a estar todos en la conferencia, pues queremos continuar esta conversación con ustedes. Eh, Jimena, Arturo, Ricardo y Miguel van a compartir con nosotros los hallazgos de un mapeo comisionado por el Fondo Global para los Derechos Humanos, que fue elaborado por Creatura y apoyado por Open Society Foundations, Wellspring Philanthropic Fund, Ford Foundation, EJWS y MacArthur Foundation. También van a compartir un análisis sobre el contexto político actual de Mesoamérica, las lecciones que hemos aprendido como donantes que apoyamos a defensores y defensoras de derechos humanos y algunas reflexiones y recomendaciones que nos van a ayudar a acompañar a nuestra comunidad de copartes de una manera más efectiva y más segura en el futuro. Eh, Cabe decir que como filantropía llevamos más de 15 años preguntándonos cuál es la mejor manera de apoyar y acompañar a la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos. Creo que muchas de nosotras y de nosotros en este foro y aquí en nuestra plenaria hemos visto de primera mano el impacto profundo que la criminalización y la violencia tienen en las organizaciones, en las líderes y en las activistas que apoyamos, sobre todo en las organizaciones más rurales, las que tienen menos recursos y las que representan a comunidades más marginalizadas. También creo que hemos visto y estamos llegando como a nombrar un poco más que las medidas de protección y las medidas de seguridad tradicionales ya no son suficientes, ¿no? Entonces es lo que queremos plantear hoy. Eh, Hay algunos momentos importantes en la filantropía, ¿no? En los movimientos de derechos humanos, pero creo que más o menos desde el 2005 empezamos a nombrar como comunidad de filantropía y de activistas eh, la importancia de hablar no solo sobre la seguridad física y la seguridad digital, pero también sobre la salud mental, y creo que ese fue un momento bien importante como comunidad en general. Más o menos en ese año, en el 2005-2008, la organización Frontline Defenders publica el Manual de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y Tactical Tech empieza a hablar un poco sobre seguridad digital integral que incluye, ¿no?, este aspecto de la salud mental. Y paralelamente, en el 2005, el Fondo de Acción Urgente de América Latina, que es un fondo feminista basado en América Latina, empieza a hablar sobre el activismo sostenible, hablar sobre la democratización de liderazgos como una manera de tener, de generar más protección y cuidado adentro de las mismas comunidades, y se empieza a hablar sobre el bienestar de las defensoras y de los defensores de derechos humanos y de sus comunidades.
Luego, en el 2014, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos crea el modelo de protección integral feminista que como que recoge varios de estos aspectos. Y en el 2016 también se empiezan los fondos de acción urgente, llevan a cabo un mapeo sobre el cuidado y protección, el cual van a publicar el próximo año. Entonces, solo decir eso para crear el contexto de que hemos estado pensando sobre este tema sobre muchos años y que ahorita con esta plenaria les queremos ofrecer como estas reflexiones, este mapeo súper importante que se hizo con el Fondo Global para los Derechos Humanos y las personas que están aquí, y también como qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para que en los próximos años podamos apoyar a las comunidades de defensores y defensoras para que sean que tengan más estrategias y más herramientas para no estar en esta como en estos momentos de crisis y sí, que puedan seguir con sus luchas y con sus sueños y sus movimientos. Entonces ahorita lo voy a pasar a Arturo la palabra para que nos explique, que por favor nos compartas un poquito más, Arturo, tú cómo estás eres parte, ¿no? De estos movimientos también, de una manera en la que por lo menos yo no soy. Quisiera pedirte que por favor nos compartas tu perspectiva de cómo ves el contexto político regional actual. Gracias, Mónica. Y bueno, primero, buenos días, agradecer y felicitar a CIF por pues la organización del Foro Centroamericano de Donantes un año más. Auguro todo el éxito del mundo para este evento. Y agradecerles a ustedes, Mónica, y a los compañeros y compañeras del panel para poder transmitir estas ideas. Entonces, lo primero, como mencionabas, solo algunas reflexiones cortas sobre los momentos y tendencias comunes que vemos en Centroamérica. 3 voy a mencionar y una idea final, si ustedes me permiten. La primera es que hay una velada intención de reducir la calidad y la eficacia de los sistemas y procesos electorales. Esto se ve en los 3 países en diferentes formas, pero con el mismo objetivo. Hay cooptación de los tribunales electorales, hay autorización de reelecciones expresamente prohibidas por las constituciones de los países y hay una generación de reformas electorales casi ininteligibles que provocan un ahorcamiento institucional y financiero a las autoridades electorales que se mantienen autónomas en algunos de estos países. El segundo fenómeno que yo veo es el diseño e implementación de un plan de debilitamiento y alineamiento de los sistemas de justicia. Es como que se compraron su árbitro. Hay expulsión de fiscales anticorrupción en algunos países. Hay abandono institucional y político de las unidades fiscales anticorrupción y antiimpunidad que aún quedan. Hay separación de cabezas de Ministerio Público y de Cortes Supremas de Justicia y reemplazos con procedimientos completamente ilegales. Y hay cooptación de cortes, de ministerios públicos y de distintas fuerzas que tienen que ver con el sistema de administración de justicia. Lo que se ve es como que existiese una suerte de intención de obtener una garantía de no repetición perversa, que no vuelva a haber justicia otra vez, justicia no más. Y el tercer fenómeno que yo veo es una suerte de intención de generar una unipolaridad política, económica y narrativa. No hay tolerancia mínima para el disenso, para la contradicción o para la oposición. ¿Y qué no es la democracia sino eso? La diversidad de ideas, de opiniones y de fuerzas. Hay la utilización de leyes para atacar organizaciones de la sociedad civil. Hay criminalización de líderes y lideresas indígenas, afrocomunitarias. Hay criminalización del derecho a la reunión y la manifestación en muchas formas, unas creativas y otras no tan creativas. Y de la misma forma, hay una intencionalidad de censura velada hacia la acción de las y los periodistas y los medios de comunicación y comunicadoras independientes en la región. Teniendo estos 3 elementos sobre la mesa,
Yo creo que vivimos tristemente un momento de contracción de la democracia centroamericana, en donde la intención es hacerla menos profunda, menos transparente y más amplia en sus orillas. Si pensáramos menos amplia en sus orillas, si pensáramos como en un lago, ¿verdad? Es como un lago que no se cuida. Sus niveles empiezan a bajar, se empieza a ensuciar, el agua se hace menos transparente, los ríos que llegan y nutren a ese lago, como las elecciones, se secan y se ensucian. Y así, sin ese agua, no podemos vivir. Terminar solo diciendo que creo, y Jimena lo va a ampliar mucho más, que es un momento para estar y estar bien. Para nosotros, los que hemos estado y estamos afuera, para nosotros la comunidad de donantes, para nosotros los amigos, aliados y las personas que queremos en Centroamérica. No es momento de retirarse, todo lo contrario. Tenemos que estar y apoyar para los líderes y lideresas de comunidades indígenas y de comunidades afro. Tenemos que estar para las mujeres y sus movimientos, para los periodistas y su sed por la transparencia, para los funcionarios públicos que se la juegan todos los días y para las organizaciones de la sociedad civil que hoy por defender la democracia, la libertad y la justicia, se ven como que si fuese una suerte de oposición política. Son los últimos que quedan. Son los que tienen que cuidar el lago y nosotros tenemos que estar ahí para estas personas. Gracias de nuevo. Gracias, Arturo. Gracias por hacernos llegar a esta plenaria con tus reflexiones y con los puntos tan concisos y claros y por respetar los 5 minutos. Aquí le voy a pasar a Miguel entonces la palabra para que, Miguel, si por favor nos puedes contar un poco sobre los hallazgos del mapeo que ustedes realizaron y los recursos del ecosistema de protección en la región. Claro que sí, Mónica. Igual aprovecho para saludar a las personas con las que comparto el panel y también a quienes están participando en el foro, que sé que están queridas y queridos amigos y compañeros de aventuras y de trabajo de muchos años. Trataré de hacer un esfuerzo por ir a los puntos clave en 5 minutos de un tema que además tiene por desafío presentarlo el hecho de que quienes están en el auditorio seguramente tienen una buena parte de esta información, por la que en esos casos esas personas en realidad mucho de lo que diré serán confirmaciones de lo que ya conocen. Y en otros casos incluso hay personas que tienen sobre algunos de los ejes muchos grados de profundidad y de conocimiento, lo que nosotros tratamos de hacer desde esa perspectiva, y es la primera aclaración pertinente. No es ir a un estudio inédito, sino encontrar lo que ya hay y ponerle estructura, que a veces esa es una contribución importante. Hablamos con 42 defensoras, especialistas de organizaciones de protección y donantes, y después en una segunda etapa tuvimos un diálogo con personas que integraron distintos grupos de enfoque, en este caso 12 personas que participaron en 4 grupos de enfoques, de 3 personas cada uno, y 10 personas que participaron en una plenaria en total. Sumamos alrededor de 64 opiniones con una cobertura geográfica bastante extensa y de diversidad de perfiles, y esto es importante porque el primer eje en el que coinciden estas 64 personas de la región es en una condición generalizada de violencia en distintos planos de la vida pública. Y esto es relevante porque hay formas de violencia que se entrelazan con lo que viven las y los defensores, pero que no son directamente o que no son dirigidas para ellas. Sin embargo, en un contexto de autoritarismo, del que hablaré tantito más adelante y a lo que ya refirió Arturo, esto suele trasladar una despreocupación social y entonces los casos quedan en impunidad. La violencia generalizada, la violencia focalizada, entonces son uno de los primeros ejes que denuncian las personas entrevistadas, acompañadas de altos grados de impunidad en investigaciones judiciales. Esto no significa que no exista capacidad de investigación o que no existan recursos institucionales. La paradoja es que el desfinanciamiento de la investigación de los ataques a defensores coincide con el uso de ese mismo aparato estatal de manera discrecional en contra de defensoras y de defensores. Este es básicamente uno de los encuadres principales del autoritarismo, que se acompaña con una participación de poderes fácticos, principalmente económicos, en algunos casos poderes económicos dentro del marco de la legalidad, en algunos otros casos
el tema de la emergencia de los actores criminales, de manera muy, muy particular las estructuras de crimen organizado. Quiero insistir en que las entrevistas coinciden y denuncian una superposición de capas de distintas fuerzas que hacen que no necesariamente sea trazable en un sentido sencillo de dónde vienen los ataques, sin embargo, con capacidad de investigación, que es uno de los recursos a los que llegaré más adelante, es posible delimitar qué actores participan y construir algunas estrategias de defensa. Todos los países han experimentado algún grado de solución institucional. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en El Salvador, la comisión que lleva el mismo nombre, Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos, Honduras, la Comisión Nacional, y además instituciones especiales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En algunos casos, esto los hacen salas constitucionales de las Cortes Supremas o fiscalías, como la que refería Arturo, que fue dejada acéfala o perseguido su titular. Y en el caso de Honduras, una Fiscalía de Defensores de Derechos Humanos. ¿Por qué importa mencionar la capacidad institucional? Porque se genera una paradoja, y esto también lo refieren muchas de los entrevistados, que abandonar esas instituciones solo agrava la situación general y que la participación de las y los defensores en intentar fortalecer esos espacios tiene un beneficio en el mediano y largo plazo, aunque en el corto plazo parezcan batallas perdidas. Y este es uno de los ejes de doble trabajo que se tienen que hacer, cosas que en el corto plazo parezcan que no reditúan necesariamente con la potencia que quisiéramos, y en el largo plazo necesitamos mantener la calma y esperar agendas de trabajo que se sostengan. ¿Qué necesita el sector y quién y cómo lo hacen? Una de las cosas que ya mencionaba Mónica en la introducción es la atención y acompañamiento psicosocial, el enfoque en la salud mental por los impactos no solo individuales. Uno de los ejes de discusión es la dimensión colectiva, y esto lo hacen principalmente pequeños grupos de profesionistas que han migrado de otras disciplinas o de otras prácticas, como la atención clínica individual o la práctica privada, al sector. En este sentido, una de las cosas que se enfatiza es que no hay suficientes especialistas, y parte de lo que el mapeo muestra es que una de las herramientas que más han sido descritas como útiles tienen pocas personas participando. El acompañamiento jurídico, porque a pesar de la captura del Estado que ya les describía y porque a pesar de la poca expectativa que se tiene de resultados favorables, el Estado sí utiliza los recursos jurídicos para la persecución y hostigamiento de defensoras y defensores, y por otra parte, porque abandonar ese campo de trabajo solo incrementa, por una parte, la vulnerabilidad de defensoras y defensores, y por otra parte, impide que los casos que se están llevando, que sean de manera excepcional, en contra de perpetradores o de personas que han causado ataques o que han incurrido en ilegalidades, puedan ser sancionados. El análisis y la evaluación de riesgo, que es una de las cosas que les decía que empieza a emerger. Encontramos a un grupo de especialistas. Hay algunas personas que empiezan a contestar preguntas como en qué contexto suceden los ataques, los hostigamientos o las confrontaciones, quiénes son los aliados, quiénes son los adversarios. Al igual que el de las personas que hacen acompañamiento psicosocial, también es muy pequeño. Y cierro con 3 ideas muy concretas. La documentación, que es otro de los ejes de especialización junto con el del análisis jurídico. Los planes integrales, en donde sobre todo lo hacen organizaciones internacionales, se necesita generar una capacidad local para que pueda acompañar estos temas. Y el eje seguridad digital, seguridad dura, en donde tradicionalmente se había desarrollado más capacidades. Ahí se identifican especialistas tanto de organizaciones de sociedad civil como de algunas consultorías que pueden prestar estos servicios. Y bueno, esa es una pincelada del mapeo. Gracias, Miguel. Ahí están preguntando en los comentarios también si el informe que estás compartiendo está en línea, y Paola lo acaba de compartir ahí
pero nos avisan si no lo pueden acceder. Y también gracias a las personas que están participando y se están presentando. Nos encanta saber que están aquí. Y también bienvenidos sus comentarios sobre sus propias experiencias que han tenido también en el acompañamiento de defensores y defensoras. Ahorita entonces le voy a pasar a Ricardo, y también como no estoy presentando a a las panelistas y a los panelistas, nuestras bios están ahí en la página, ¿vale? Para que sepan un poquito más de nosotros. Pero Ricardo, si nos puedes, por favor, compartir las lecciones aprendidas y los retos de la iniciativa. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir algo de lo que hemos ido aprendiendo durante estos 2 años y medio. Mucho tiene base en lo que Miguel ahorita ha presentado y que han sido más bien aprendizajes pues, sobre la marcha, ¿no? De lo que estamos viendo desde la perspectiva, digamos, de la comunidad filantrópica y de como donantes. Me gustaría comenzar poniendo en la mesa una lección que creo que ha sido muy importante durante estos 2 años y medio, y tal pareciera que pudiera ser un tanto obvia, ¿no? Pero creo que todo este trabajo de acompañamiento y de solidaridad en estos contextos cada vez más hostiles parte de una necesidad imperante, que es tener una conversación abierta sobre este tema, sobre lo que significa la seguridad. Hay distintos niveles tanto de entendimiento como de lo que significa estar a salvo, de lo que significa un ambiente propicio para continuar el trabajo. Y creo que todo trabajo o iniciativa de seguridad debe de comenzar con esta conversación que lleve a tener conceptos compartidos, ideas compartidas sobre lo que significa o no significa estar seguro o segura, ¿no? Entonces creo que ese es el primer elemento de que hemos entendido, ¿no? Partir de entender esta parte. En segundo término, quiero mencionar algo que ha sido una lección bastante dura, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión que muchas organizaciones y muchas fundaciones ya habían identificado, pero que ahora se hizo más evidente durante este momento, ¿no? Y que tiene que ver con que el trabajo de Defensoría de Derechos Humanos es un trabajo precarizado, es un trabajo que regularmente no cuenta con seguridad social, que cuenta con restricciones económicas y que finalmente tiene un efecto concreto en las redes de apoyo y cuidado que permiten que la o el defensor realice su trabajo, ¿no? Durante la pandemia fue muy evidente esto. Nosotros también encargamos una encuesta entre nuestras copartes y descubrimos que había una serie de problemas que, si bien son subyacentes, afectan directamente la capacidad de las personas para continuar su trabajo, ya sea en los territorios en donde están operando o cuando son reubicados por cuestiones de seguridad. Y este es un elemento muy importante, ¿no? Entonces, esta enseñanza que tiene que ver con la solidaridad tiene que ser enfocada hacia las redes que propician el trabajo de la persona defensora y no necesariamente o exclusivamente la persona en sí, ¿no? Y esto nos lleva también, bueno, pues a un siguiente tema, ¿no? Que tiene que ver con los modelos de financiación, ¿no? Finalmente, y eso es algo que ya también se viene platicando también en la comunidad, pero que vale la pena reiterarlo, ¿no? Que no hay mejor manera de acompañar y expresar solidaridad que a través de subvenciones flexibles, participativas y que tengan por lo menos una perspectiva de mediano o largo plazo, porque eso es lo que genera o auspicia la agencia política y la capacidad de cada organización y de cada persona defensora para reaccionar ante cualquier riesgo, emergencia o situación relacionada con la seguridad, ¿no? Ese es un elemento también bien importante. Y otro elemento que tal vez va a redundar un poco en lo que Miguel ya planteaba en el análisis, ¿no? Que es hay que apostarle por la creación de ecosistemas más fuertes, ¿no? Que lleven a que diversos actores, tanto desde la comunidad filantrópica como de las organizaciones nacionales e internacionales, se complementen y se coordinen, ¿no?
Esto también es bien importante porque definitivamente no hay una bala de plata que va a solucionar el problema de la seguridad para personas defensoras o para organizaciones, ¿no? Hay que apostarle e invertirle a la especialización en distintos temas que ya nos mencionaba Miguel, ¿no? Que va desde la documentación, pero por ejemplo también desde el lado de la comunidad filantrópica también tiene que ver mucho también con la especialización para poder movilizar recursos de manera ágil, de manera flexible y de manera diseñada que sea para cada caso específico, ¿no? Porque eso también es otro punto. Las soluciones hechas, digamos, en masa o de manera genérica, tienden, por un lado, a no ser efectivas, pero inclusive se corre el riesgo de que se pueda revictimizar o inclusive incrementar la vulnerabilidad de la persona defensora o del colectivo al que se pretende apoyar, ¿no? En este ecosistema también algo que hemos notado y que se requiere muchísimo también en toda la región es continuar promoviendo la creación de redes de solidaridad para la acogida de personas desplazadas de manera forzada, ¿no? En cada país, en cada punto de acogida tiene que haber distintos actores que ayuden a que las personas desplazadas, por ejemplo, tengan la opción de continuar con su vida, de continuar con su trabajo de defensa de derechos humanos, y para eso se requiere una solidaridad que va un poco más allá de la seguridad específica, sino que tiene que ver con ayudar a que las personas defensoras se integren a las comunidades a las que son acogidas, ¿no? Quiero cerrar también diciendo que este es un proceso en marcha, como ya mencionabas, Mónica, que es una conversación que tiene larga data y que todavía vamos a continuar, y que creo que lo más importante es tener una apertura para seguir aprendiendo, para seguir adaptando nuestro trabajo en favor de los movimientos y de las personas que están en el terreno defendiendo derechos humanos, ¿no? Y que sea la guía, ¿no? Y que ellos vayan marcando el paso, y que la comunidad está abierta a seguir aprendiendo y adaptando sus procesos, tanto administrativos como de creaciones de subvenciones, en favor de movimientos más sustentables, y que sean resilientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminaría. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Súper interesante y bien importante lo que compartes. Y en los comentarios también pregunta alguien sobre la respuesta rápida que comentabas. Y creo que es importante también mirarnos hacia adentro de la filantropía y ver las maneras en las que nuestras prácticas también están en ciertos momentos causando más, vulnerabilizando más a nuestras copartes y, por ejemplo, si no tenemos la capacidad como fundaciones de ser rápidas, tenemos que decir de frente, ¿no? No tenemos la capacidad de dar apoyos de respuesta rápida. Entonces, en esa misma línea le paso la palabra a Jimena para que por favor nos compartas el llamado a la acción y algunas recomendaciones que tú consideres importantes para nosotras, para la filantropía misma. Muchas gracias, Mónica, y un saludo a mis colegas panelistas y también a todas las personas que están conectadas a este foro, y también una felicitación a CIF por este encuentro que siempre nos permite un espacio para reflexionar juntas y juntos sobre cómo seguir avanzando el cambio social. Yo quería primero hacer algunas observaciones adicionales a lo que ya comentaban mis colegas sobre la situación y el contexto, y después algunas recomendaciones de hacia dónde creemos que tenemos que caminar. Y alguna observación general que creo que contribuye a lo que ya estaban diciendo es que esta contracción democrática de la que hablaba Arturo también responde y fortalece pues los sistemas de opresión en los que vivimos, ¿no? El capitalismo, el racismo y el patriarcado. Y creo que es bien importante entender que este es el contexto donde las y los defensores están trabajando,
y están combatiendo esos mismos sistemas de opresión que son los que las élites en nuestros países pues quieren que permanezcan y se sostengan. Y este complejo contexto de cierre del espacio cívico que estamos viviendo en nuestra región y de contracción democrática, lo que creemos es que desde la filantropía nos tiene que llevar, como ya decía Arturo hace un rato, a dar un paso hacia adelante. Creo que es fácil en estos momentos donde las certezas que tenemos y las instituciones democráticas están debilitándose, dar un paso atrás. Y creemos que más que nunca, así como las y los defensores están al frente de las trincheras defendiendo este lago, nosotras como defensoras y defensores tenemos que reconfirmar y ampliar el apoyo que les estamos dando a las organizaciones y a las y los defensores de derechos humanos. Las y los defensores se encuentran en una situación de mucha mayor vulnerabilidad en estos momentos y lo que necesitan es mayores y mejores sistemas de protección y que la filantropía esté a la altura. Y creemos que eso sí implica una autocrítica y una autorreflexión sobre qué podemos hacer mejor y distinto. Y ahí, bueno, ya lo decía Ricardo ahora, el tema de la flexibilidad de los apoyos y de la ampliación de los apoyos es fundamental, incluso en contextos donde hay mayores regulaciones y restricciones para que reciban fondos las organizaciones de la sociedad civil. Nos parece que es fundamental que las fundaciones encontremos las formas de seguir apoyando. Y en materia ya del tema de protección y seguridad, y ya lo decía un poco Miguel y también Ricardo, por un lado hay algunos temas donde hay vacíos o donde tenemos que fortalecer el financiamiento, más en términos de entender lo que está pasando y de buscar alternativas, más allá de la protección concreta de la que voy a hablar en un minuto, ¿no? Y ahí algo que ya se decía son el fortalecimiento del intercambio y el aprendizaje. Hay muchísimas experiencias importantes en materia de protección y seguridad que las propias comunidades y las propias organizaciones están desarrollando. Necesitamos que haya más y mejor documentación de esas experiencias. Necesitamos también invertirle más a la prevención. A veces estamos solamente apagando fuego sin invertirle más a cómo podemos prevenir los ataques, cómo mejoramos los sistemas de alerta temprana, cómo mejoramos el análisis que puedan hacer las organizaciones de dónde están sus riesgos. Otra área muy importante es cómo elevamos el costo político, es decir, cómo logramos que sea más costoso para los actores estatales y no estatales que están atacando a las organizaciones y a las y los defensores. Esa es una gran pregunta y una gran área donde tenemos todavía mucho que hacer. Y cómo fortalecemos la protección colectiva y comunitaria. Muchas veces se tiende a la protección individual cuando en muchas ocasiones lo que se necesita es fortalecer los sistemas más colectivos y comunitarios de protección. Y en eso, bueno, las organizaciones feministas, como en muchos sentidos, pues llevan una ventaja y han aportado muchísimo al tema de la protección colectiva y también de la protección holística. En términos de la protección, del área de protección, sin duda hace falta, ya se decía, que la protección sea holística, es decir, que cubra no solo la parte física y digital, sino también la parte psicoemocional, que cubra no solo las necesidades del el defensor, sino también de sus familias y que sea más efectiva. Y por eso tenemos que apoyar los mejores sistemas de protección. A veces lo que nos hemos dado cuenta en estos procesos es que la protección está de alguna manera compartimentalizada en distintas organizaciones y no se generan sistemas de protección y parece que el defensor que está en riesgo tiene que ir de un lado al otro buscando pedazos de la protección en lugar de que desde las fundaciones y las organizaciones que proveen protección se den mejores sistemas, y creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Ya decía Ricardo el tema de las condiciones laborales de las y los defensores, y ahí la reflexión para las fundaciones es qué tanto apoyo flexible y para el pago de mejores salarios, mejores condiciones para las y los defensores estamos dando, alternativas más sostenibles y más realistas, la protección y especialmente en condiciones de cierre del espacio cívico como las que estamos viviendo son de largo plazo y tenemos que asumir eso y financiar eso, promover redes de solidaridad, que no sean protecciones aisladas, que las y los defensores incluso que tengan que reubicarse no se encuentren aislados, sino que formen parte de las comunidades a las que vayan, que sigan aportando en términos de las causas sociales que defienden. Son algunas de las cosas que nos parecen fundamentales. Y para cerrar, solo decir que hay
por ahora, seguramente hay muchas más, pero 3 cuestiones o tres iniciativas de protección que desde estas fundaciones y otras estamos promoviendo. Por un lado, el apoyo al Fondo Ana Paula Hernández y Sally O'Neill, que liderea el Fondo Global de Derechos Humanos y que es una iniciativa con la cual se está proveyendo tanto reubicaciones temporales y más permanentes como apoyo para infraestructura de las organizaciones de la sociedad civil, apoyo para fortalecer la seguridad digital y física, apoyo para la defensa legal frente a la criminalización de las y los defensores de derechos humanos. Es una iniciativa a la que varias fundaciones ya le estamos aportando recursos y que está abierta a que otras fundaciones en este contexto tan complicado que no va a tener sino a ponerse un poco más complicado en los próximos años, está abierta. Hay otro programa de protección del que no podemos dar muchos detalles, pero que está abierto para protección de juezas, jueces, operadores de justicia en general, abogados, abogadas, que también provee protección y defensa legal y otro tipo de apoyos que también, si quieren, les podemos dar mucha más información. Las y los fiscales, como ya decían mis colegas hace rato, se la han jugado por la protección y frente a las cuestiones de impunidad y corrupción, y por eso hoy enfrentan pues desde procesos legales hasta situaciones donde tienen que irse de sus países, y creemos que no tenemos más que regresar toda esa lucha que ellos dieron contra la impunidad y la corrupción en estos momentos. Y también finalmente algo que hemos promovido es una cláusula de solidaridad, es decir, ¿por qué no cada vez que como fundaciones demos apoyo a las organizaciones, les damos un poco más de fondos para que con esos fondos puedan recibir a personas que tengan que salir de sus países en otro país y que puedan recibir un salario y trabajar en esas organizaciones? Nos parece que esta cláusula de solidaridad va a permitir que las defensoras que tengan que salir y defensores de un país puedan ir a otro país y alguna organización que estemos apoyando los acoja, les pague un salario y ellos puedan contribuir a las causas de esa organización y también tener una alternativa tanto laboral como de integración en la comunidad, que nos parece fundamental. Finalizaría diciendo que, como dice Audre Lorde en una de sus frases célebres, el silencio pues no nos va a proteger. Lo que nos va a proteger es realmente dar un paso adelante, estar listas para realmente dar una mayor protección a las personas que están levantando las voces, que están realmente protegiendo la democracia y el espacio cívico en nuestros países de la región, y creemos que la filantropía tiene que dar un paso adelante en este momento. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por lo que compartes y por tu perspectiva y todos los puntos tan claros. Me encanta que nombres que tenemos que hacer más sobre prevención, ¿no? Para no estar, por ejemplo, si pensamos en 5 años, si coordinamos más como filantropía, si tenemos estas conversaciones que Ricardo nos invita a decir, pero ¿qué es lo que significa, ¿no? Estar seguras y seguros. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo hacemos cómo podemos contribuir para que los movimientos sean más sostenibles? Entonces, sobre todo pensando en cómo hacer estos apoyos a largo plazo, flexibles, ¿no? Multianuales, y de veras estar apoyando desde la abundancia y no desde la escasez, y cómo también podemos pensar, porque sabemos que las y los activistas y las defensoras y defensores que apoyamos están a veces en esta mentalidad de la escasez, porque nosotros mismos hemos creado, ¿no? Un poco de eso, estar buscando recursos es bastante difícil. Entonces, ¿cómo podemos coordinarnos más? Y también pensar un poco más en la otra reflexión desde la filantropía, cómo nuestras prácticas generan mucho riesgo a veces, y para eso les quiero compartir un artículo que escribimos con la directora del Fondo de Acción Urgente que falleció este año, Tatiana Cordero, y yo. Es un shameless plug, pero aquí les va en los comentarios porque son recomendaciones específicas de qué podemos hacer mejor desde adentro de la filantropía.
Y también compartirles que desde Fundación para una Sociedad Justa estamos pensando en este concepto del cuidado colectivo, y para nosotras significa seguridad integral, significa el bienestar y la sostenibilidad, responder también, como ustedes decían, no desde un cookie cutter, ¿no? Desde una solución generalizada, pero también desde una solución bien específica. A veces muchas de las defensoras no quieren ser relocalizadas, ¿no? Sobre todo mujeres indígenas que están, o sea, su comunidad, su tierra y su territorio. Entonces tenemos que pensar en otras maneras de seguridad que son colectivas. También recordarnos hablar un poco más despacio para la traducción. Y el último punto del cuidado colectivo, los derechos laborales. ¿Qué significa? Que las y las activistas tengan un salario justo, ¿no? Acceso a salud mental, a salud física, a tener una vida digna también. Entonces, repensar un poquito eso. También pausar, ¿no? En medio de la crisis, pausar, respirar, no responder. Nosotras tenemos la posibilidad de también coordinar un poco más, no responder en una manera reactiva. Y como tenemos unos minutos, quería dar otra ronda para que ustedes, en el mismo orden que fuimos al principio, para que ustedes puedan compartir otras reflexiones que ustedes tienen desde sus propios puntos de vista y alguna reflexión final. Entonces, le paso otra vez a Arturo para que tú nos compartas cualquier punto adicional, sobre todo desde tu perspectiva también trabajando directamente con defensores y defensoras, y así seguimos, le vamos pasando luego, ¿vale? Gracias, Mónica. Yo quiero empezar esta segunda intervención más cortita retomando algo que decía Jimena. Y esto pido la excusa de inicio porque es una observación absolutamente parcializada. Creo que es fundamental que apoyemos a defensoras y defensores, exfiscales, exjueces, exoperadores de justicia, ex compañeros míos de trabajo, que por el trabajo en pro de la justicia y de la antiimpunidad y de la democracia han sido puestos en listas negras, y listas negras de todo tipo, ¿verdad? Yo creo que nuestra labor, el de apoyar, el de dar el de poner un grano de arena para un nuevo futuro, para estas lideresas, defensores de la naturaleza, de pueblos indígenas, mujeres, comunidad de diversidad sexual, la justicia, etcétera, es fundamental. Porque el punto aquí es que a varios de nosotros y a muchas compañeras y compañeros nos han querido hacer un ejemplo. Un ejemplo de que si usted defiende la justicia, si usted trabaja por la democracia, si usted trabaja por las mujeres, le va a pasar lo que le pasó a Claudia Paz, le va a pasar lo que le pasó a Telma Aldana, le va a pasar lo que le pasó a Douglas Meléndez en El Salvador y a N cantidad de compañeras y compañeros más. Nuestro trabajo es revertir ese mal ejemplo y decir, usted hizo un buen trabajo, usted tiene una oportunidad más. Usted puede tener una nueva vida y sabe que esa vida va a ser igual de comprometida con sus valores y también puede ser una vida plena para usted según su proyecto de felicidad y su proyecto de vida. Creo que eso es un deber que tenemos nosotras y nosotros para poder no solo reconocer el esfuerzo y el sacrificio de las y los compañeros, sino también mantener a la comunidad de personas que defienden, protegen y luchan por los derechos humanos, la justicia y la democracia en la región. Es una forma de mantener lo poco que queda. Y es una forma de decir, sí, hay una estrategia para hacerlo de usted un ejemplo y para que usted se asuste. Hay un terror ejemplificante, pero también hay una opción. También hay una opción que va a contrarrestar eso y usted puede seguir, siga con su trabajo. Sea independiente, sea imparcial, dele duro, hágalo con ganas. Solo eso, gracias, Mónica. Gracias, Arturo. Entonces, Miguel, ¿cuál sería tu reflexión final o puntos adicionales? Ya, a mí me gustaría complementar con algo de lo que se ha dicho respecto a las acciones
descoordinadas en un escenario en donde además hay un discurso de escasez, pero probablemente hacemos menos énfasis en la autocrítica que mencionó Jimena y la necesidad de interconectar iniciativas y sobre todo conocimiento. Una de las cosas subyacentes a las entrevistas y que no formaba parte de las preguntas a contestar formalmente en términos metodológicos, pero que a mí me gusta mencionar cuando hay oportunidades, primero, la necesidad de entender que este es un campo de conocimiento que requiere de especialistas con alta sensibilidad. Una de las cosas que ha sucedido y que creo que es importante entenderlo es que las comunidades, por ejemplo, que están bajo acoso u hostigamiento, tienen altos grados de desconfianza a quién le comparten su información y con quién interactúan. Se requieren relaciones de largo plazo para poder construir las condiciones de trabajo si el tópico a desarrollar es la seguridad y la protección de personas. Y el intercambio de información sensible, porque no hay, sin análisis profundo, no hay posibilidad de diseñar tácticas y estrategias para resolver el problema, también requiere de mecanismos y métodos de documentación que, sin entrar en los rigurosos protocolos que terminan siendo después un obstáculo burocrático para la operación de las organizaciones, sí tengan en cuenta con un alto grado, insisto, de sensibilidad, qué está pasando por las manos y qué se está intercambiando. Entonces, en tanto es un campo en conocimiento que se está desarrollando, pero que requiere ese trabajo de sensibilidad y ese trabajo de vínculo y ese trabajo de confianza y ese trabajo de colaboración, es importante también que podamos generar las condiciones para que los encuentros no sean tan utilitaristas, ¿no? Hay una cosa como de, bueno, mándale al especialista y que vaya, que le resuelva y que se regrese. Pues no, necesitamos generar interacciones, espacios de convivencia, necesitamos generar otros planos de diálogo y de intercambio. Y eso, el eje de conocimiento y la necesidad de entender que está en desarrollo, me lleva a un segundo punto que ha salido con mucha recurrencia en conversaciones sobre este tópico, y que es el tema de los recursos flexibles y sostenidos en el tiempo. La mirada de proyecto va totalmente en contra del punto anterior que refería. Es muy difícil, si se puede hacer un plano de construcción de conocimiento y de confianza que se sostenga en el largo plazo para estrategias de largo aliento, si la mirada administrativa es estrictamente de proyecto. Entonces, teniendo en cuenta que los valores en riesgo son múltiples, que pueden ser desde los más dramáticos de ataques y hostigamientos, incluso con amenazas físicas, pero también hasta otros planos en donde la confrontación utilizando las redes sociales y las campañas de desprestigio están en juego, mediadas muchas cosas, la presión política, incluso el desfinanciamiento de organizaciones, todo eso está en juego. En tanto el fenómeno es complejo, las estrategias también tendrán que ser complejas. Y quiero insistir, sin conocimiento especializado, paciencia y mucha confianza y recursos que se asignen de manera flexible, va a ser muy complicado lograr atender el tema. Sí, súper importante lo que dices, Miguel. La verdad que el apoyo de proyecto pone a las comunidades en riesgo, las organizaciones en riesgo, y entiendo que muchas fundaciones no tienen la flexibilidad de hacer apoyos generales, de operación general, pero sí que sería una buena cosa para empujar adentro de la filantropía. En los comentarios está tal vez... Dice alguien que ¿qué es lo que está generando la crisis de la democracia en Centroamérica? ¿Qué provoca los ataques a defensores, defensoras y operadores de justicia honestos? Y también alguien habla de ser también una reflexión sobre los gobiernos, ¿no? La cooperación internacional tiene límites, la financiación al Estado es contraproducente, como pasa cuando se trata de temas de seguridad ciudadana. Totalmente. No tienes que comentar sobre esto si no estabas preparado, Ricardo, pero te paso a ti la palabra para tus reflexiones finales. Muchas gracias, Mónica. Solo
Solo quiero, porque tal vez hemos estado abordando, bueno, desde la complejidad y de los muchos retos que actualmente se enfrentan. Yo quiero volver a destacar lo que planteaba Jimena sobre la posibilidad de implementar esta cláusula de solidaridad, que puede abrir la posibilidad también de que estas situaciones que van incrementando la vulnerabilidad para ciertos movimientos y colectivos pueda servir también como una manera de descanso y de empoderamiento y de fortalecimiento de estas mismas estrategias. Yo creo que cuando hay redes y estos grupos con altas especialidades de las que hablaba Miguel están listas para poder recibir y dar acompañamiento a mediano y largo plazo, la posibilidad de, por ejemplo, de reubicaciones o de tomar momentos de descanso puede servir como una manera para fortalecer los mismos movimientos. Y eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que también el trabajo y evitar esta parte de la compartimentalización de la que nos hablaba ya Jimena, abre la posibilidad también del intercambio de conocimientos y estrategias y tácticas más allá del tema específico de seguridad y de autoprotección individual y colectiva, sino también de experiencias sobre incidencia, sobre trabajos comunicativos, etcétera, ¿no? Yo creo que también estas estadías y estos vasos comunicantes entre distintos movimientos de derechos humanos de cada país puede también fortalecer los movimientos que acojan a las personas que van saliendo o a las personas que de alguna manera están trabajando, están bajo protección, ¿no? Yo creo que es bien importante también ver también la posibilidad de que este tipo de trabajo también puede servir como una herramienta para catapultar ciertas causas, para continuar dando mayor visibilidad a la misma causa. Es importante y creo que hay que entender que estos trabajos de autoprotección no significan o no deben de significar necesariamente la claudicación del trabajo de la persona defensora. La idea del acompañamiento de la solidaridad, tanto individual como colectiva, tiene como fin último continuar el trabajo de defensoría de derechos humanos y de avance de movilización política de las personas que son protegidas, ¿no? Yo nada más lo cerraría ahí porque a pesar de que la situación es muy compleja, de que la situación probablemente va a continuar empeorando, la posibilidad de coordinarnos de manera más efectiva y de manera más ágil puede abrir la posibilidad del fortalecimiento de los propios movimientos ante una situación tan adversa como la que vivimos, ¿no? Y yo sí quiero cerrar con esta parte, es de que puede haber una manera de encontrar un poco de luz al final de este túnel en el que nos encontramos, ¿no? En este tobogán de autoritarismos y de deterioro democrático, ¿no? Y eso tiene que estar cimentado en la solidaridad, en la empatía y sobre todo yo creo que es lo más importante, en el empoderamiento de lo que ya se está construyendo a nivel terreno, ¿no? Para que sea magnificado. Muchísimas gracias. Súper, gracias Ricardo. Y Jimena, te la paso a ti. Sí, bueno, queda poco por decir, pero también en un tono más esperanzador. Son años difíciles, se vienen momentos difíciles, sí, es un momento de retrocesos, que tiene que ver con lo mucho que se avanzó también, ¿no? En la región. Es decir, todos estos retrocesos es una coletada de todos los avances en el combate a la corrupción, a la impunidad y a las desigualdades que se tuvieron, y creo que nuestro deber es no claudicar. Darren Walker, el presidente de la fundación, dice siempre que el negocio de las financiadoras es la esperanza, y yo creo que sí, que tenemos que, nuestro deber como fundaciones es lograr generar las condiciones para que las y los defensores sigan construyendo la esperanza, que pasen de la resistencia a la esperanza, y nosotras tenemos que, pues ahora en estos momentos, apostarle a que haya condiciones en la región para hacerlo. Y yo creo que la otra gran oportunidad que veo es justo vernos como región, y ahí incluiría México. Creo que una oportunidad que abre esta situación de defensoras y defensores teniéndose que mover de un lugar a otro es la posibilidad de ampliar la colaboración, el aprendizaje, la solidaridad entre los países de la región. Y creo que eso es una gran oportunidad que hace mucho que no se tenía,
hay mucho que aprender de las experiencias de los países. Las y los defensores pueden aportar muchísimo y creo que esta es una oportunidad única que tenemos de dejar de ver solo nuestras realidades aisladas y realmente vernos como región. Y la otra cosa que ya decíamos, pero que vuelvo a poner sobre la mesa, es este llamado a que la filantropía en general nos pongamos de acuerdo, nos coordinemos mejor, que seamos más audaces y más valientes en estos momentos en los que tanto se necesita que quienes han luchado por la corrupción, por el combate a la corrupción y la impunidad, que quienes están a nivel comunitario defendiendo las tierras y los territorios, las causas de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, no se sientan solas y solos, sino que se sientan acompañados y respaldados por una comunidad y filantropía amplia y diversa que pese a tener distintas agendas, a tener distintas formas de trabajo, podamos unirnos en respaldo a quienes están en las trincheras defendiendo la democracia, el espacio cívico, los derechos humanos y combatiendo las desigualdades. Así que yo haría un llamado a realmente en estos momentos dar un paso al frente y estar a la altura de lo que este momento nos requiere. Muchísimas gracias a todos. De veras que creo que una de las reflexiones es honrar más el trabajo de los defensores y las defensoras, ¿no? Abrir espacio para eso, que todo el mundo sepa quiénes son, cuál es el rol de los defensores y las defensoras, ¿no? En términos de el papel que juegan en los movimientos, que a veces, por ejemplo, mi abuelita no sabe quién es una defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces, crear más esas conversaciones, construir desde la esperanza, apoyar desde la solidaridad y desde la abundancia, construir puentes, acercarnos más, ¿no? Desde adentro de la filantropía también, romper nuestros propios hilos que tenemos, feministas, derechos humanos, fortalecer más a Mesoamérica, como dices, como región, como tal, seguir el liderazgo de los movimientos, porque por ellos existimos. Y no, solo dar gracias a CIF, a todas las personas que hacen parte que organizan este foro increíble, que tiene un montón de gente apoyando por detrás, a Nate, a Mirte, también a las personas que estuvieron traduciendo. Perdón por hablar tan rápido, y agradecer muchísimo al Fondo Global para los Derechos Humanos por liderar este mapeo, a Miguel por todas tus contribuciones, sé que has estado ahí desde hace varios, desde el principio. Y agradecerles de veras a ustedes, Jimena, Arturo, Ricardo y Miguel, por su compromiso tan profundo con los movimientos y con las defensoras y los defensores, y esperanzada de seguir construyendo con ustedes. Espero que todo el mundo pues disfrute mucho de este foro y que continuemos las conversaciones. Gracias.